¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Están listos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios? Amén. Así que vamos a continuar con la temática del mes. Y si ustedes se recuerdan la temática, niveles espirituales, y en esta ocasión, ahí me toca traer el tema de la santidad y le agregué un poquito más y le puse llamados a la santidad, porque cada uno de los cristianos, cada uno de los que hemos aceptado a Cristo y hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, lo hemos recibido como nuestro Salvador, todos, cada uno de nosotros hemos sido llamados a vivir en santidad. Y es bien importante que nosotros reconozcamos que, y muchas veces muchas personas se asustan cuando escuchan la palabra santidad y dicen, no, pero es que los santos están ahí como una estatua, los santos están ahí que no se mueven, pero la verdad que la Biblia llama santos a aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Así que, y hemos, como dije hace un momento, hemos sido llamados a vivir en santidad. Así que quiero que vayamos a la Biblia, quiero que vaya al libro de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, y luego vamos a saltarnos al versículo 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 1 y 2, solamente los versículos 1 y 2, solamente para que veamos a quién era dirigida esta carta que Pedro escribió, y los versículos que más vamos a usar es los versículos 16 en adelante. Así que quiero que leamos los primeros dos versículos. Póngase de pie cuando le encuentre, y gracias por lo que ya se pusieron de pie, gracias. Así que Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, y luego vamos a leer, a saltarnos al versículo 16 en adelante, perdón, al versículo 13 en adelante. Así que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, al elegidos según la presencia de Dios Padre para santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Sáltese al versículo 13, por favor. En el versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Qué bendición, como dije hace un momento, el poder compartir la palabra desde acá, desde Houston, Texas, en los Estados Unidos. Para mí, dije, un privilegio grande, pero qué bonito cuando hablamos de este tema de la santificación o de la santidad, llamados a la santidad. Cada uno de nosotros, desde el momento que aceptamos a Jesucristo, Dios espera que nosotros, que hayan cambios en nuestras vidas. Y si usted nota, la razón por la que leí los dos versículos primeros de este capítulo 1 de la primera carta que Pedro escribió, es para que veamos a quién fue dirigida esa carta. Y si usted nota en el versículo 1, el apóstol Pedro menciona a qué tipo de persona esta carta fue dirigida. Y menciona y dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, era un pueblecito, Ponto, Galacia, otra ciudad, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea que Pedro les escribe a estas personas que habían creído en el Señor y que habían puesto su confianza, le habían aceptado como su salvador personal. Y Pedro, cuando escribe esta carta, él se la dirige, se las envía a ellos, a este grupo de personas que estaba ahí. Y el deseo que Pedro tenía, o el propósito que Pedro tuvo al escribir esta carta, es para darles esperanza viva a ellos que habían creído, para darles esperanza que lo que habían hecho y que la decisión que habían tomado era una decisión correcta, y que todo lo que tenían que hacer era mantener esa esperanza viva. Pero también otra de las cosas que el apóstol quería
y quería animarles era a vivir en santidad. Oiga eso, no solamente que tuvieran esperanza viva, sino que también vivieran en santidad. Y por eso en los versículos 13 en adelante, si usted en la Biblia, Reina Valera 1960, tiene un subtítulo que dice llamamiento a una vida santa. Ese es el título, el subtítulo ahí de esos versículos del 13 en adelante. Entonces, y esperanza viva se encuentra en los versículos 13, versículo 3 en adelante. Entonces, vea, el deseo de Pedro era que esas personas que habían aceptado a Jesús vivieran de esa manera, que tuvieran esperanza viva, pero al mismo tiempo que vivieran en santidad. ¿Por qué era esto necesario? Porque acuérdense que cuando cada persona viene al camino del Señor, traíamos muchas mañas que habíamos heredado de nuestros padres, muchas costumbres, muchas cosas que era necesario que nosotros dejáramos. ¿Por qué? Porque si nosotros, aún habiendo aceptado al Señor y aún diciendo que somos cristianos, seguimos practicando esas mismas cosas, entonces no ha habido un cambio en nuestras vidas. Pero el deseo de Dios es que nosotros vivamos en santidad. Ahora, ¿qué significa la palabra santidad? La palabra santidad básicamente, o en otras palabras, la palabra santidad es un vestido espiritual, significa ser consagrado, separado exclusivamente para un plan y propósito en estar disponible para el uso exclusivo de Dios. Eso es, estar apartados para el servicio de Dios. Acuérdese, desde el momento que ustedes y yo fuimos llamados, hemos sido apartados. Entonces, ¿para qué? Para el servicio de Dios. No podemos servir a Dios y al enemigo de Dios, que se llama Satanás, por supuesto. Entonces, vea, el deseo de Pedro al escribir esta carta a ese grupo de hermanos que estaban expatriados, que estaban en otro lugar, estaban en estos diferentes lugares que él menciona en el versículo 1 y 2, era para que ellos tuvieran esperanza viva, pero al mismo tiempo que se mantuvieran en santidad para aquel que los había llamado a ellos. Entonces, y lo mismo sucede para nosotros. Esa misma palabra que Pedro escribió para ese grupo de hermanos que estaban en diferentes lugares, también es para nosotros en el siglo XXI, para todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y eso es bien importante que nosotros recordemos. ¿Por qué? Porque si nosotros, aún habiendo aceptado a Jesucristo, no tenemos un cambio, no hay una diferencia entre el mundano y el cristiano, entonces no ha habido cambio. Entonces la exhortación de Pedro es que nosotros también vivamos apartados para el servicio de Dios. Quiero mencionar por lo menos 4 razones que yo encuentro acá en esta porción bíblica que leímos. 4 razones por qué buscar la santidad o por qué tratar de vivir en santidad para Dios. 4 razones. Y la primera razón, oiga esto, la primera razón por la que nosotros debemos de buscar y tenemos que tratar de vivir en santidad es porque fuimos elegidos por el Padre para ser santos. Fuimos elegidos por el Padre para ser santos. El versículo 1, el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Oiga eso, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ok, vea esto. Fuimos elegidos por el Padre Celestial. Desde antes de la fundación del mundo, ustedes y yo fuimos elegidos. Usted no se ha preguntado, hermano, ¿por qué de una familia, quizás de su familia, quizás usted sea el único cristiano y el resto de la familia no es cristiana? ¿No se ha preguntado usted, no se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué solamente usted es cristiano y luego su mamá, su papá, sus hermanos no son cristianos? ¿No se ha hecho esa pregunta a usted? Yo le tengo la respuesta en esta mañana. La respuesta es que ellos quizás no han sido elegidos para salvación, pero usted que me está escuchando en esta mañana, usted fue elegido para salvación y por eso está ahí en esa mañana escuchando este mensaje. Entonces, eso, hermanos, es algo bien tremendo porque hay personas que no han sido elegidas para ser salvas, aún de su familia, aún de mi familia. Y quizás nosotros podemos orar, quizás por años, quizás por el resto de nuestra vida, pero si a Dios no le place, y si a Dios no le plació elegir a esa persona para salvación, nunca va a ser salvo. Va a morir así en pecado.
Pero algo bien interesante y por lo cual nosotros debemos estar agradecidos con Dios es por el hecho de que usted y yo, que estamos y que ahora somos cristianos y estamos escuchando este mensaje, Dios nos eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo, pero no solamente para salvación, sino para vivir santos delante de Dios, para vivir en santidad delante de Dios. Entonces, para servirle a Él, recuerden, la palabra santidad o la palabra ser santo no significa estar ahí como una estatua o como esos muñecos que miramos en la iglesia tradicional. No, no es para eso, sino santidad significa, la santidad se lleva en el corazón. La santidad no es externa, hermano, la santidad se lleva en el corazón. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando llevamos la santidad en el corazón, hay cambio en nuestras vidas. Hay una diferencia, se ve la diferencia en la persona. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos en esta mañana. Así que, queridos hermanos, es bien importante que nosotros en esta hermosa mañana recordemos eso siempre. Ahora, razones o 4 razones por qué buscar la santidad. La primera fue esa, porque fuimos elegidos por el Padre para vivir en santidad. Fuimos elegidos. Ahí dice el versículo 1, dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. En otras palabras, santificación del Espíritu. ¿Quién es el que nos santifica? Es el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan los temas que estuvimos estudiando el mes pasado acerca del Espíritu Santo? Básicamente, una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede vivir en santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a vivir en santidad. Sin el Espíritu Santo, ninguna persona puede decir, oh, yo voy a vivir en santidad para Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que nos da la fuerza, quien nos da la capacidad, quien nos da el poder para poder vivir en santidad para Dios y poder vivir apartados para el servicio de Dios. Así que eso es bien importante, hermanos, que nosotros recordemos eso. Ahorita viene a mi mente un testimonio que escuché en una ocasión que me hizo pensar acerca de esto, de la santidad. En cierta ocasión había una hermana que estaba limpiando el templo y esa persona andaba limpiando el templo y de pronto entró una persona que era inconversa y que no conocía nada de las cosas de Dios. Y cuando entró al templo, era un templo evangélico, por supuesto, lo primero que esa persona inconversa le preguntó, ¿y este es un templo, es una iglesia? Y le dice la hermana que estaba limpiando, le dice, sí, es un templo cristiano. Y le dice, pero qué raro, porque aquí no tienen imágenes, no tienen santos aquí, no tienen santos en este lugar. Y le dice la hermana que andaba limpiando, sí, sí hay santos en este lugar, pero lo único es que los santos vienen el domingo a las 10 de la mañana. Eso fue la respuesta que le dio, los santos vienen el domingo a las 10 de la mañana. Aquella persona no entendió esa frase porque no conocía de las cosas de Dios. Y la hermana que andaba limpiando sí sabía que los que aceptan a Jesús son santos. La Biblia nos llama santos. La Biblia nos llama santos. Aunque la palabra santos, como dije, suena muy fuerte, muy grande para muchos, pero de acuerdo a la palabra de Dios, los cristianos, la Biblia nos llama santos. Aunque muchas veces los santos se portan mal, pero ¿sabe qué? El deseo de Dios es que vivamos en santidad. El deseo de Dios es que usted y yo vivamos en santidad. Así que es bien importante que nosotros lo recordemos siempre. Ahora, la segunda cosa o la segunda razón por qué nosotros debemos de buscar la santidad es porque el deseo de Dios es que nosotros vivamos como hijos obedientes. Mire, un hijo obediente es aquel que hace la voluntad del Padre, es aquel que obedece lo que el Padre dice. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Quiero que vea el versículo 14 conmigo. Versículo 14, vea cómo dice. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. El apóstol Pedro, básicamente aconsejando a estos hermanos, a los cuales vemos ahí al grupo de hermanos que estaban despatriados, que estaban ahí, básicamente él les dice, si ustedes quieren vivir en santidad, tienen que actuar como hijos de Dios. Oiga eso. Si ustedes quieren vivir en santidad, deben de caminar como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, en primer lugar, tenemos que practicar lo que es la obediencia.
Ahora, es bien importante que nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que practicar la obediencia. Entonces acá el versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ahora, ¿qué significa esto? ¿O qué el apóstol les está queriendo decir? Primero, que se comporten como hijos de Dios. Segundo, que no se conformen, en otras palabras, que no sigan haciendo lo que hacían antes, que no sigan haciendo las cosas que hacían antes. Por ejemplo, robar, matar, a, a quitarle la mujer al vecino, adulterar, fornicar y todo eso. Entonces, mire, esto es bien importante. Yo le digo, si usted ha dejado de practicar esas cosas que hacía antes, usted está viviendo en santidad. Y aunque le suene difícil, aunque le suene imposible, usted está viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque dejó de hacer las cosas que hacía antes. Por ejemplo, si se emborrachaba, si fumaba, usaba drogas y ahora ya no lo hace, usted es un santo para Dios. Y el deseo de Dios es que usted siga caminando así de esa manera. Entonces es bien importante. Otra de las cosas que también una persona que vive en santidad tiene que hacer es dejar de decir malas palabras, es dejar de hacer esas cosas y de practicar las cosas que hacía antes. ¿Por qué? Porque si sigue haciendo las mismas cosas, si sigue de peleonero, sigue peleando con medio mundo, con la mujer, con el vecino, o con el compañero de trabajo, cuidado, usted no está viviendo como un santo entonces. Pero si usted ha dejado si usted era un guerrillero, un peleonero que buscaba vivir enguerrado, vivir peleando todo el tiempo, esa es la frase correcta, peleando todo el tiempo, y usted ha dejado de hacerlo, déjeme decirle que usted está viviendo lo que la Biblia dice. Entonces, bien importante que nosotros entendamos que el vivir en santidad básicamente es dejar de hacer las cosas que hacíamos antes, que éramos ignorantes. ¿Por qué? Porque el versículo, la parte final de ese versículo 14 dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando uno no es cristiano, definitivamente vive en ignorancia. Definitivamente, y aunque sea el mejor estudiado que me esté escuchando en esta mañana, usted vive en ignorancia. ¿Por qué? Porque si no conoce nada de las cosas de Dios, aunque sepa letra, aunque tenga los títulos que tenga, todavía está en ignorancia. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano, la mente del hombre y de la mujer solamente se abre y se despeja cuando viene el conocimiento de Dios. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo entendamos en esta mañana. Entonces, la segunda cosa, dije, es que el deseo de Dios es que seamos hijos obedientes. Y por supuesto que dejemos de practicar las cosas que hacíamos antes. Ahora, muchas personas, ahí está el problema de muchas personas, que muchas personas dicen, sí, yo voy a una iglesia, pero sigo uh, practicando el pecado de la fornicación o del adulterio o de los vicios y todo eso. Hermanos, cuidado con eso. Cuidado con eso, porque la paciencia de Dios se puede acabar, la paciencia de Dios se puede ir hasta el límite y ¿sabe qué? Lo puede dejar totalmente de usar si es que si usted ha sido usado por Dios, puede dejar quizás Dios de bendecirlo y de guardarlo y de cuidarlo como lo ha hecho este momento. ¿Por qué? Porque no podemos jugar con las cosas de Dios. No podemos estar nosotros con un pie adentro y con el otro fuera. Hermanos, cuando hablamos de este asunto estamos hablando de algo muy delicado. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que vivamos como hijos obedientes. El deseo de Dios es que vivamos como hijos apartados para su servicio. ¿Por qué? Porque si Él nos llamó, fue con un propósito. Si Él nos apartó, nos separó, nos escogió del mundo, es para que le sirvamos. Y como dije hace un momento, quizás usted sea la única persona que Dios apartó, que Dios lo escogió para su servicio. Y quizás el resto de su familia no. No se preocupe, siga orando por ellos. Si el plan de Dios es salvarlos, lo va a hacer. Pero si en el plan de Dios no está salvarlos, aunque hagamos lo que podamos, lo que queramos, va a ser imposible. Así que esto es bien importante que lo entendamos, hermano. Pero lo más importante que yo veo en este asunto es que Dios nos ama mucho, Dios tiene cuidado de nosotros y quiere que vivamos apartados para Él, que vivamos apartados para el servicio de Él. Y eso es, si ustedes se recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Aarón iban a comenzar en el sacerdocio, Dios les dijo que tenían que vivir en santidad también. ¿Por qué? Porque es imposible que una persona
que no vive en santidad pueda servir en la obra de Dios. O sea, Dios prefiere, Dios quiere que cada persona que va a servir en cualquier ministerio que sea, aún en lo mínimo, tiene que estar apartado para Él y dejar de practicar esas cositas que practicaba antes. ¿Por qué? Porque si sigue practicando esas cosas, puede ser que Dios le permita por un tiempecito corto, pero después desaparece, después ya no sigue. ¿Por qué? Porque nunca trató de dejar aquellas cosas que Dios quiere que deje. Así que eso es bien importante. Así que Dios, dije, la primera cosa es que fuimos escogidos, elegidos por el Padre para santidad. Segundo, que el deseo de Dios es que vivamos como hijos obedientes. Y tercero, es que Él nos llamó, perdón, porque el que nos llamó es santo y quiere que sus hijos sean santos. Oiga eso, porque el que nos llamó es santo y quiere que sus hijos seamos santos. Ok, váyase al versículo 15, versículo 16. Ahí vamos a seguir analizando esos versículos que continúan. Versículo 15, versículo 16. Vea cómo dice, ahí mismo en la primera carta de Pedro. Dice, el versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oiga eso, analicemos ese versículo. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir. ¿Qué significa esto? Significa que la santidad no se practica por un rato, por una semana o por un mes. No, la santidad tiene que ser un estilo de vida. La santidad tiene que ser un estilo de vida que nosotros debemos de practicar todos los días de nuestra vida mientras estemos en la tierra. Eso es bien importante, que la santidad nosotros debemos, por eso el versículo dice, sino como aquel. ¿Por qué dice sino como aquel? Básicamente está siguiendo el versículo 14 que terminaba diciendo, donde dice que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice, si no, en otras palabras, es un contraste del versículo 14. En lugar de vivir en ignorancia, en lugar de vivir en ignorancia y en rebeldía ante el Padre, tenemos que, y allí es donde entra el versículo 15 y dice, sino como aquel que os llamó. Entonces, la tercera razón por la cual nosotros debemos de buscar la santidad es porque el que nos llamó es santo. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes, los padres y madres que están ahí. Si usted adopta un niño de otra nación o del mismo país, quizás puede ser, si usted adopta un niño, ¿le gustaría a usted que ese niño haga lo que usted hace o de la forma que usted vive? ¿Le gustaría a usted que ese niño adoptado se comporte como hijo de la familia Herrera, como hijo de la familia de León, como hijo no sé todos los apellidos quizás de ahí de la congregación, pero como hijo de la familia Punes, como hijo de la familia Salmerón, como hijo, oiga, como hijo de la familia Aguilar? ¿Le gustaría a usted que se comportara, a ese niño adoptado, a usted le gustaría que se comportara como hijo de esa familia, como hijo de la familia Funes? Así que, hermanos, miren, el deseo, bueno, y hablando de esto, de adoptar a un niño, el deseo de un padre, de una madre, que al adoptar un hijo, camine o se comporte como hijo de la familia en la cual vive. Ese es el deseo de todo padre adoptivo, de toda madre adoptiva, que no se comporte como el hijo de aquel que lo engendró, sino como hijo de el que lo adoptó. Entonces, de la misma manera, oigan esto, de la misma manera, Dios nos adoptó a nosotros como hijos y Él quiere, el deseo de Dios es que nosotros nos comportemos como hijos suyos. ¿Entendieron eso? El deseo de Dios es que nosotros nos comportemos como hijos suyos. Ahora, la Biblia dice que Dios es santo, 3 veces santo, pero nosotros con una vez que seamos santos es suficiente. Con una sola vez que seamos santos es más que suficiente. Quizás 3 veces santos no lo podemos ser porque solamente Él lo es. Pero
si nosotros buscamos la santidad y buscamos apartarnos del pecado, buscamos apartarnos de hacer lo que la Biblia nos enseña y lo que la Biblia nos instruye que hagamos, yo les digo, poquito a poquito vamos a ir alcanzando ese nivel que Dios quiere. Ahora, pero si nunca nos proponemos, seguiremos siendo los mismos malhechores, los mismos malcriados, los mismos desobedientes, seguiremos siendo lo mismo, pero el deseo de Dios es que nosotros aprendamos y que pongamos en práctica lo que la Biblia nos dice. Ahora, Dios nos adoptó como hijos suyos. Dios nos adoptó, imagínense, nos rescató, nos sacó de esa familia. Nos sacó de esa familia. Yo recuerdo que al principio en mi familia, la familia Funes, solamente una hermana era cristiana. Y luego esa hermana no testificaba mucho de Cristo, pero después vino otra hermana y después otra hermana. Y ya entre varias comenzaron a orar por los hermanos varones que estábamos bien cabezones, no entendíamos el evangelio. Se nos había metido bien en el corazón la religión y por lo cual vivíamos en ignorancia. Pero esas hermanas que se propusieron orar por los hermanos varones, básicamente esas hermanas comenzaron a orar y comenzó a haber cambio. Bueno, venir primero uno de los varones, luego otro de los varones y así sucesivamente. Entonces, vea, esto es bien importante. Yo doy gracias a Dios por mis hermanas que oraron por mí, la verdad. Mi hermana Miriam es una de ellas. Mi hermana Silvia me parece que también, porque con ella me parece que venimos casi al mismo tiempo, a los amigos del Señor. Pero hay una hermana que sí es una guerrera, que todavía sigue siendo guerrera y se llama mi hermana Vilma. Esa hermana es una guerrera en las cosas de Dios. Y esa hermana, la verdad que doy gracias a Dios por ella y por mi hermana Miriam, porque son guerreras las dos ellas. Mi hermana Silvia pues, está siguiendo los pasos de la hermana Miriam también. Así que la felicito por eso, porque se ha juntado a una guerrera. Así que, y qué bueno que se sienta junto con ella, porque allí se le va a pegar algo. Así que gloria a Dios por eso. Porque ¿sabe qué? Depende con quién uno se junte, ¿no? Porque ahí aprenden. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que júntese con personas que son guerreras y le aseguro que se va a convertir en guerrero usted, hermano. O usted, hermano, júntese con un guerrero y se va a convertir en guerrero. Así que, mire, hermanos, volviendo al tema, no me quiero salir del tema, pero ¿sabe qué? El que nos llamó es santo y por lo cual Él quiere que nosotros seamos santos. Amén. El versículo 16, vea cómo dice el versículo 16. Dice, el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y eso lo dijo el Señor. Eso básicamente ahí, básicamente Pedro está citando una cita bíblica ahí. Está citando Levítico capítulo 11, verso 44. Así que es bien importante que nosotros lo entendamos, que el Señor es santo y por lo cual dice él, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces el deseo del Padre adoptivo, que se llama Padre Celestial, el deseo de él es que nosotros vivamos en santidad. Y no estoy hablando de algo difícil, no estoy hablando de algo del otro mundo. ¿Por qué? Porque si usted se aparta de hacer las cosas vanas que hacía antes, yo me aparto de esas cosas, básicamente ya estamos viviendo en santidad. Y yo sé que muchos ahí en esa congregación lo están haciendo. Se puede ver en los frutos, se puede ver en la forma de vida que llevan, se puede ver en el estilo de vida que llevan, se puede ver en la familia que están creciendo y ahí se nota. Ahí se nota. Mire, ahí se nota la santidad de una familia. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que nosotros llevamos, ahí se ve. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Yo no tengo que preguntarle a usted, hermano, usted vive en santidad. Solo veo su familia, solo veo cómo se conducen sus hijos y yo puedo determinar que cómo están viviendo los padres delante de Dios. Y eso es bien importante. Así que, volviendo a esto, hay un versículo que todos quiero que lo leamos, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 14. Vea cómo dice, seguid la paz con todos. Oiga eso, seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oiga eso como dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Entonces significa que si usted y yo queremos demostrar que vivimos en santidad, debemos de buscar la paz. Si no vivimos en paz con nuestro cónyuge, si no vivimos en paz con nuestro vecino,
si no vivimos en paz con nuestros compañeros de trabajo, si andamos siempre enguerrados con ellos, peleando por cualquier cosa, un momento, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña y nos demanda seguir, que sigamos la paz con todos, pero no solamente la paz, sino también la santidad. Y luego el versículo termina diciendo, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es bien importante, sin la cual nadie verá al Señor. Y lo podemos ver esto desde dos puntos de vista. Nadie verá al Señor. No vamos a ver los milagros de Dios, no vamos a ver las cosas que deseamos acá en la tierra. No vamos a ver lo que deseamos acá en la tierra. No veremos al Señor haciendo milagros a nuestro favor si nosotros no ponemos en práctica estas dos cosas que menciona ahí, paz y santidad. Si nosotros queremos ver a Dios haciendo milagros y haciendo cosas a nuestro favor, tenemos que buscar esas dos cosas. Tenemos que buscar hacer esas dos cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, básicamente no veremos a Dios en acción a nuestro favor. Pero, oiga esto, pero lo más importante es que también en el futuro o cuando nos muramos, quizás nunca veremos su rostro. Nunca lo veremos, quizás nunca llegaremos al cielo, pero yo espero que esta mañana despertemos. ¿Por qué? Porque la santidad es la única que nos va a llevar al cielo. Oiga esto, la santidad es no es que a través de la santidad se alcanza la salvación, no, porque la salvación la obtuvimos cuando aceptamos a Cristo. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, la resurrección de Jesús fue suficiente para salvarnos a nosotros. Eso fue más que suficiente. La crucifixión, el sacrificio, la sangre de Jesús, básicamente fue suficiente para salvarnos. Ahora, pero ya como salvos tenemos nosotros que apartarnos de cualquier contaminación del mundo. Tenemos que apartarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos viviendo como mundanos, quizás podemos, quizás que sabemos, Dios se canse de esperarnos que nosotros cambiemos y diga, bueno, esta persona no quiere nada, no quiere nada con la santidad, pues entonces lo dejo seguir su camino. Y hay peligro. Y eso es bien, bien tremendo. Así que tenemos nosotros que seguir la paz con todos y buscar la santidad, sin la cual no veremos al Señor. No veremos al Señor acá mientras estamos en la tierra, haciendo milagros a nuestro favor, haciendo cosas a favor de nuestra familia, sino que nosotros, si queremos ver a Dios haciendo milagros, haciendo cosas en nuestra familia, entonces tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Ahora, la cuarta cosa, la cuarta razón por qué buscar la santidad es porque se pagó un alto precio por nosotros. Se pagó un alto precio para que nosotros vivamos en santidad. Oiga eso. Se pagó un alto precio para rescatarnos a nosotros. Versículo de regreso a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, por favor. Dice el versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Vea eso, el versículo 18. Luego vamos a leer el versículo 19, pero vea el versículo 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ustedes y yo, recuerden esto, ustedes y yo fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes? Vivíamos en glotonerías, vivíamos en borracheras, vivíamos haciendo todas las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, el apóstol Pedro acá, aconsejando a los hermanos de estas ciudades que mencionamos al principio, en el versículo 1 y versículo 2, les dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ok, aquí donde dice, luego dice, lo cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿A qué se refiere? Que fuimos rescatados con algo más valioso que esas dos cosas que menciona ahí, oro y plata. O sea, recibimos herencia de nuestros padres, pero fuimos rescatados no con oro ni con plata, sino, ve el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo.
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ok, si ustedes y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la herencia de papá y de mamá, lo que es la idolatría, lo que es cosas vanas que ellos nos enseñaron. Incluso sabe que algunos padres mundanos enseñan a sus propios hijos a tomar alcohol. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo lo vi en muchas ocasiones. Muchos de mis amigos, que en ese tiempo éramos adolescentes, teníamos 13, 14 años, los mismos padres les enseñaban a tomar alcohol a sus hijos. Doy gracias a Dios por mi padre que nunca me enseñó eso, sino que al contrario, él me aconsejaba, aunque era un gran católico, pero nunca me enseñó a los vicios, a practicar ningún vicio. Siempre me aconsejó a que me mantuviera alejado de todo eso. Y gracias a Dios por ello. Pero muchos padres, pero lo que sí él me sembró bien fuerte en el corazón fue la idolatría, lo cual a Dios le costó mucho, quiero sacarlo de mí, pero gracias a Dios ahora soy libre. Pero lo hizo a través de qué? Del Espíritu Santo. Lo hizo a través de qué? Rescatándome de esa vana manera de vivir. Y lo ha hecho con varios de mis hermanos. Entonces, y esto es bien importante, hermanos, de que nosotros entendamos en esta mañana que nosotros fuimos rescatados a un alto precio, no con oro, no con plata, no con nada de eso que se desvanece, sino que fuimos rescatados con la sangre de Jesucristo. Y ese versículo 19 dice, no con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Oiga, esto es bien importante que nosotros lo entendamos en esta mañana. Y en esta época del año, ¿cómo la tradición, oiga eso, cómo la tradición practica lo que es lo del Vía Cruces, practica lo de la, digamos, lo que se hace, todos los ritos de Semana Santa, cargando una cruz, en algunos lugares cargan una cruz, en otros lugares incluso hasta personas se dejan azotar, se dejan sacar sangre muchas veces por los azotes que le dan, les ponen una corona de espinas y todo eso, la gente muchas veces en ignorancia hace todo esto, como si ese sacrificio fuera a ganar la salvación o fuera a acercarlos a Dios. Y la verdad es que ningún sacrificio humano puede acercar al hombre a Dios. Ningún sacrificio humano. ¿Sabe por qué? Porque el único sacrificio que Dios aceptó es el sacrificio de su Hijo Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Ese sacrificio fue suficiente para salvarlo a usted y a mí, para rescatarnos a usted y a mí y sacarnos de esa ignorancia en la que vivíamos antes. Ahora usted y yo no tenemos que practicar ninguna de esas cosas, ponernos una cruz, ponernos una corona de espina. ¿Por qué? Porque ya fue hecho el sacrificio. Ya Jesús pagó el precio por sus pecados y mis pecados. Fue suficiente para que nosotros seamos salvos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente apartarnos de toda inmundicia y de todo pecado. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Jesús hizo fue suficiente para salvarnos y rescatarnos de esa vana manera de vivir. Fue suficiente. No necesitamos hacer más ese tipo de sacrificio. Ahora, el único sacrificio que nosotros tenemos que hacer es abstenernos de practicar las cosas que nos gustaba hacer antes. Abstenernos y dejar de hacer las cosas que practicábamos antes. Por ejemplo, si yo era una persona que me gustaba acostarme con una y con otra mujer, tengo que pararle, tuve que pararle o lo que sea. Si usted es una de esas personas, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Porque a Dios, si a usted lo salvó, si a mí me salvó, es para que no sigamos viviendo en inmundicia. No sigamos viviendo en pecado, no sigamos viviendo en fornicación ni en adulterio. Entonces, eso es bien importante, hermano. Si hay alguna persona que me está escuchando en esta mañana, por favor, le recomiendo, le animo, le exhorto a que deje de hacerlo porque eso la puede llevar al infierno o lo puede llevar al infierno. Y aunque usted haya sido elegido por Dios, aunque haya sido adoptado por Dios para ser santo, pero si usted no se aparta de eso, puede ir a parar al infierno. Entonces, mira, el infierno no fue preparado para los seres humanos, pero el hombre elige. Usted y yo elegimos dónde queremos pasar el resto de nuestra eternidad. Nosotros elegimos. El plan de Dios es que nosotros vivamos con Él, que nosotros estemos con Él en el cielo, que nosotros estemos allá viviendo con Él, disfrutando de esa calle de oro, disfrutando de todo eso que Él tiene preparado allá. Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto.
que, que hemos sido comprados por sangre. Hemos sido comprados por sangre en la cruz del Calvario. Ahora, 20, versículo 21. Ok, leamos el versículo 19 para que entendamos el versículo 20. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, sé que el versículo 20 está refiriendo a Cristo, que fue básicamente destinado desde antes de la fundación del mundo, y también que vivió sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero sin pero manifestado en los postreros tiempos por amor a quienes, a nosotros, por amor a nosotros fue que él hizo ese sacrificio. El versículo 21, como dice, y ahí vamos a concluir en el versículo 21, como dice, y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué interesante. Y mediante el cual creíste en Dios, mediante se refiere a Cristo, y mediante en el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mire, hay tres cosas que al enemigo, a Satanás no le gustan. Tres cosas bien importantes que le voy a mostrar ahora, que le voy a enseñar así rapidito. Tres cosas que a Satanás no le gustan. Primero, que se diga que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso no le gusta a Satanás. Segundo, que Jesucristo es el Rey de Reyes. No le gusta a Satanás. Y la tercera cosa es que se diga que Jesucristo fue resucitado de los muertos. Eso al enemigo, a Satanás, no le gusta escuchar esa frase que Cristo resucitó de los muertos. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Cristo fue resucitado al tercer día. Cristo resucitó y hoy mismo Él está vivo en los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿Y sabe qué? Él viene a recoger a su pueblo que le está esperando, a ese pueblo que ha aceptado, que ha creído en Él, ese pueblo que ha creído en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Rey de Reyes y que Jesucristo resucitó de los muertos. Ese Cristo viene por segunda vez. Y ese versículo 21 dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza sean, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La gente allá afuera celebra la resurrección, pero en realidad no creen en Cristo. Muchos de ellos no creen en que Cristo puede salvar sus vidas. Muchos de ellos creen que simplemente murió, sufrió en una cruz y que resucitó al tercer día, pero no creen y no lo aceptan como su rey, como su salvador personal. Pero gracias a Dios por el pueblo que me está escuchando en esta mañana. Gracias a Dios por ese pueblo que ha aceptado a Cristo como su Salvador y como su Rey, y lo ha aceptado y ha creído que Jesucristo resucitó de los muertos. Gloria a Dios por eso, porque ustedes y yo hemos creído que Jesucristo resucitó y que está vivo y que está sentado a la diestra del Padre en este momento. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario valió la pena. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es la que hoy nos tiene sentados allí en esa silla, nos tiene sentados aquí escuchando este mensaje. ¿Por qué? Porque en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación, en Cristo, solo en Cristo hay salvación para el perdido y para el pecador. Pero gracias a Dios por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Al Padre no le importó cuánto tenía que sufrir su Hijo, pero lo envió por amor a usted y a mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por esto.